En el universo existen millones de especies alienígenas, pero ¿acaso conoces bien a una sola de ellas? Yo soy Striker Tennyson y te doy la bienvenida a la Omnipedia, sección donde expongo lo que sabemos sobre las diferentes especies alienígenas que hay por todo el universo de Ben 10. Y el día de hoy toca analizar a los metanosianos, los reyes del metano, y explicar aspectos de su biología, habilidades, debilidades y algunas otras cosas de la especie, mientras que a lo largo del video irán apareciendo algunos pop-ups con diversas curiosidades sobre ellos. Pero bueno, sin nada más que decir, toma unas palomitas o una ensalada, lo que más te guste, y podemos comenzar. Los metanosianos son una especie alienígena vegetal del planeta Metanos. Su apariencia física es la de una criatura humanoide de color verde, con algunas manchas negras en los costados, el cuello y el pecho, además de estar cubiertos de lodo. Sus hombros y cabezas están adornados con pétalos rojos y amarillos. Por otra parte, sus pies tienen forma similar a la de una raíz, con dedos negros que recuerdan a rocas. Su cara es de color negro y tienen un par de ojos ovalados con los extremos puntiagudos, con pequeñas pupilas que imitan esa forma. Y si bien no vimos a muchos miembros de su especie, sabemos que pueden tener diferentes complexiones, ya que mientras Fuego Pantanoso, el espécimen dado por el Omnitrix, tiene una complexión delgada, el amigo de Albedo, Swamps, directamente estaba gordo y con barriga cervecera. Entrando a la categoría de lo que es su biología, lo primero que hay que decir es que, como mencioné antes, son una forma de vida vegetal. Su cuerpo entero está hecho de un tipo de material similar a la composta, sumamente moldeable, y carece totalmente de algo similar a un esqueleto u órganos vitales, lo que se ha demostrado en las diversas veces que Fuego Pantanoso pierde la cabeza o incluso es cortado en pedazos diminutos y aún así solo se ha regenerado sin ningún problema. Además, de forma natural ellos producen grandes cantidades de gas metano altamente inflamable, lo que les hace tener un olor muy desagradable y bastante potente, además de que provoca que tengan un calor corporal considerablemente alto. Ahora, la descripción que di antes sobre su físico, en realidad se trataría de su primera apariencia, ya que al igual que varias plantas que conocemos en nuestro mundo, los metanosians pasan por un progreso de maduración a llegar a cierta edad. En su primera etapa de florecimiento, su cuerpo se vuelve mucho más musculoso que su primera forma. También pierden sus pupilas junto a varios de los pétalos que adornaban su cuerpo y su piel adquiere una tonalidad más clara. En la segunda etapa de florecimiento, obtienen una mayor musculatura que la de su forma anterior, con las líneas negras de su pecho habiendo desaparecido casi por completo y ahora teniendo manchas negras en sus fosas cubicales y alrededor de sus rodillas. Sus pétalos rojos se transforman en espinas del mismo color, teniendo dos en cada brazo y uno en los hombros, además de una púa verde en los pies. Alrededor de su cuello les crece un tipo de collar levantado que es amarillo por dentro, y su rostro ahora es de color amarillo y rojo con un par de manchas negras alrededor de los ojos, las cuales se extienden verticalmente hasta su barbilla, la cual ahora es más visible. Sus manos ahora son de color negro, sus dedos se vuelven amarillos y les crece una púa en los nudillos, y el verde de su cuerpo es aún más claro que el de su forma anterior. Y finalmente, su forma totalmente madura se ve mucho más musculosa y alta que sus fases anteriores, además de que su piel ahora es verde claro. Las púas de sus brazos y hombros se vuelven mucho más grandes y desarrollan manchas amarillas, asemejándose hacia una llama. Y las púas en sus pies se vuelven mucho más grandes, y también desarrolla un par de púas similares en sus codos y rodillas. No obstante, cabe mencionar que no todos los metanosianos experimentan el proceso de floración, tal y como se muestra con Swamps, que seguía estando en su primer forma a pesar de ser mucho mayor que Fuego Pantanoso. O la verdad, quién sabe, capaz si él aún era un espécimen joven y bastante acabado por la vida. Es que en serio, mírenlo, se ve todo jodido el pobrecito. Y para terminar con esta sección, cabe mencionar que Derrick J. Wyatt llegó a mencionar que probablemente absorbían nutrientes del suelo a través de sus pies y realizaban fotosíntesis, lo cual tiene algo de sentido considerando que al final de cuentas son un tipo de planta. Y ahora toca hablar de la historia de este que no sabemos absolutamente nada. Muy bien, entonces pasamos directamente a su cultura. ¿Tampoco sabemos nada? En ese caso, ¿qué tal si para compensarlo les hablo un poco de su mundo natal? Como mencioné antes, esta especie proviene de Metanos, el cual es un planeta pantanoso, humeante y apestoso, siendo básicamente una enorme bola de ciénagas, lodo y fango. Este mundo cuenta con una atmósfera tóxica que hace que la supervivencia de las especies no dotativas sea prácticamente imposible. Además posee grandes depósitos subterráneos de gas metano, los cuales escapan intermitentemente sin previo aviso, encendiéndose en forma de géiseres en llamas que alcanzan hasta 6 metros de altura. Y ya, eso es todo lo que sabemos de su planeta. O bueno,
También aparece en el videojuego de Campeones Galácticos como uno de los lugares en los que se celebra uno de los torneos. Mírenlo, ahí está, en toda su gloria. Y al entrar al juego para ver cómo es, tenemos fondos que se usan en cualquier otro tipo de peleas. Para ser uno de los aliens insignia de fuerza alienígena, como que sabemos muy poco de la especie de fuego pantanoso, la verdad. Bueno, al menos sabemos bastante de su biología, ya es algo. Así que ahora pasemos a sus poderes y habilidades. Iniciando con una de sus habilidades más características, los metanosianos cuentan con un alto grado de cloroquinesis, lo que les permite interactuar telepáticamente con casi cualquier planta cercana, además de manipular su crecimiento para favorecer sus objetivos. Y no se limita únicamente a las plantas terrestres, pues también pueden usar su interfaz telepática con la vida vegetal alienígena, tal y como vimos a Fuego Pantanoso hacer para liberar a Max del plan de emergencia de los Hybrid que lo estaba utilizando como cerebro, y también con una planta vilgaxiana, la que cabe añadir que no estaba seguro de que era una planta. Pero no solo se limitan a las plantas ya existentes, por así llamarlas, ya que ellos mismos pueden generar semillas desde su cuerpo, las cuales pueden integrarse en cualquier tipo de suelo antes de convertirse en enredaderas lo suficientemente fuertes como para poder contener a un Hybrid y a un Vilgax parcialmente debilitado tras haberle explotado el Omnitrix en toda la cara. Estos dos ejemplos también revelan que sus semillas no necesariamente necesitan de un suelo fértil para poder crecer, ya que en ambos casos crecieron en una nave alienígena mecánica, y aunque yo no soy jardinero, estoy seguro de que no son el mejor lugar para plantar una semilla. Y si no quieren usar sus semillas, entonces pueden generar estas enredaderas con forma de tentáculos desde sus cuerpos. Otra de sus habilidades más conocidas es el hecho de que pueden disparar fuego desde sus manos. No obstante, a diferencia de los pironitas, ellos no lanzan fuego como tal, sino que, como dije antes en la parte de su biología, su cuerpo naturalmente produce grandes cantidades de gas metano, el cual es altamente inflamable y ellos tienen la capacidad de encenderlo a voluntad. Se les ha visto que pueden usar estas llamaradas de diversas formas, desde expulsar un flujo constante de fuego, el cual se ha demostrado que es tan caliente que puede fundir acero o incluso hacer explotar un vagón de tren, hasta disparar bolas de fuego que pueden dañar seres más poderosos que ellos, como lo son los Baxasaurians, Hybrids y Tetramans, crear fuertes explosiones capaces de dispersar un gran grupo de enemigos e incluso disparar fuego a chorro para así propulsarse en el aire y poder volar de forma limitada. Y aunque regularmente los metanosianos disparan fuego desde sus manos, también pueden hacerlo por la boca como si fueran dragones. Además, el metano que genera su cuerpo tiene un olor muy penetrante que resulta intolerable para algunas especies como los incursianos, llegando a provocarles náuseas y desmayos, y si llegan a rociarlo a quemarropa, pueden dejar inconscientes a sus contrincantes. Ahora, tal y como mencioné antes, su estructura corporal es demasiado moldeable, lo que les permite caminar directamente a través de espacios estrechos, como los huecos entre barras de hierro. Otra ocasión en la que se demostró esto fue que Fuego Pantanoso llegó a ser atravesado por Kevin de un golpe, dejando su brazo atascado en su cuerpo, pero aún así Ben no sufrió ningún daño real y pudo devolverle el golpe como si nada, a lo cual y de forma inmediata, Kevin respondió aplastándolo con un enorme contenedor, pero lo único que sucedió fue que su cuerpo se deformó en enredaderas que se enterraron en el suelo y luego emergieron para reformarlo instantáneamente. Todo lo anterior demuestra que los metanosianos son virtualmente invulnerables a daño físico. Incluso tanques perforantes como las armas láser no le harán mucho daño, ya que cuando los caballeros eternos lo atacaron con esto, solo le provocaron cosquillas hasta que lograron arrancarle accidentalmente un brazo, lo que nos lleva a su siguiente habilidad de la lista, pues cuentan con la capacidad de regenerarse. Retomando la escena anterior, después de que los eternos le cortaran un brazo con sus armas láser, simplemente creció un tipo de vena a raíz de su extremidad perdida y volvió a unirse en su cuerpo principal, y así como si nada pudo usarlo inmediatamente para seguir golpeando a sus enemigos. Este método de regeneración también les permite coser extremidades perdidas en otras criaturas, como vimos que Swampfire hizo con Rainy al volver a colocarle la mano que un bicho le había cortado. Y no es necesario que queden partes enteras para que puedan regenerarse, ya que también hemos visto a este alien recuperarse después de haber estado en el epicentro de una enorme explosión o ser rebanado en pequeñísimos trozos por Goop. Incluso hemos visto que si llegan a perder partes importantes como la cabeza, estos pueden regenerar en pocos instantes y seguir con lo suyo como si nada. Esta misma moldeabilidad que tiene en su cuerpo les permite extender sus dedos y pies convirtiéndolos en largas raíces que pueden excavar a través de la roca o simplemente estirar sus brazos para alcanzar objetos a varios metros de distancia.
Otra cualidad importante a mencionar sobre ellos es que son bastante fuertes, pudiendo derribar una enorme torre del clima Hybrid usando el efecto palanca al convertir sus pies en raíces y hundirlas profundamente en el suelo. Además de que vimos a Fuego Pantanoso estar a la par con Kevin, quien desde sus inicios en Fuerza Alienígena ya era capaz de levantar grandes contenedores y arrojarlos varios metros en el aire, así como de romper grandes rocas para después aventarlas como si nada. Y también hay que mencionar que Fuego Pantanoso pudo defenderse de Vilgax a puño limpio, aunque cabe mencionar que era un Vilgax debilitado porque el Omnitrix le había explotado en la cara hace nada y que incluso Kevin era capaz de frenar sus ataques en seco y mandarlo a volar de un golpe. Ahora, sé que se tiene la falsa creencia de que los metanosianos son igual de fuertes que los Vaxasaurians en su tamaño base, pero no, esto es una mala interpretación de las palabras de nuestro querido Dwayne McDuffie, a quien le preguntaron si la fuerza de Fuego Pantanoso era comparable a la de Cuatro Brazos o Mongosaurio, a lo que él respondió que el más fuerte de estos tres era Cuatro Brazos, después seguía un Mongosaurio y después estaba Fuego Pantanoso. ¿Esto significa que Fuego Pantanoso es el tercer alien más fuerte después de estos dos? Pues tampoco, porque en otra ocasión le preguntaron sobre la fuerza de piedra en comparación a la de Fuego Pantanoso y un Mongosaurio, a lo que él respondió que el Crystal Sapien era más fuerte que el metanosiano, pero más débil que el dinosaurio. Así que, pues eso. Si bien los metanosianos sí son bastante fuertes, tampoco entran en el podio de los aliens más fuertes. Y para ir finalizando con algunos poderes más específicos, a pesar de ser plantas humanoides, los metanosianos son resistentes a las bajas temperaturas e incluso pueden liberarse de ser congelados al encender sus llamas. También pueden generar un tipo de lodo que se adhiere a todo menos a ellos mismos y que ni siquiera un Vaxasaurion pudo quitarse. Además de que son inmunes a las toxinas letales de la atmósfera de metanos, ya que después de todo de allí es donde vienen. Aunque cabe mencionar que todo lo dicho anteriormente es de su forma base, porque sus poderes incrementan bastante una vez que maduran y llegan a su etapa florecida. Por ejemplo, ahora obtienen la capacidad de hacer crecer enredaderas con una punta de fuego desde sus manos y usarlas como látigos, las cuales pueden cortar y golpear cosas con bastante fuerza. Y por parte de su cloroquinesis, esta se muestra que ahora pueden hacer crecer enormes enredaderas fácilmente desde el suelo con tan solo levantar una mano y sin necesidad de arrojar semillas previamente. Además de que ahora pueden controlar plantas con cierto nivel de sapiencia como lo eran las calabazas de Nortransil, las cuales Swampfire no podía controlar en sus etapas anteriores, pero pudo convertirlas en su ejército personal una vez que floreció por completo. Como comentario rápido, sé que preguntarán si esto significa que podrían controlar ahora plantas como los Florauna, y la verdad yo creo que no, ya que mientras las calabazas eran algo salvajes y primitivas, los Florauna son un poco más pensantes. Quizás podría llegar a controlar a la variante salvaje que vimos en Xenón, pero dudo que pudiera controlar a los que fueran más inteligentes como lo son Pax o el propio Walvine. Pero en cualquier caso, ahora es momento de hablar de las debilidades de esta especie. Iniciando con que a diferencia de los pironitas, los metanosianos no pueden absorber el fuego, por lo que si bien pueden usar sus llamas con mucha versatilidad tal y como vimos antes, al final tienen poco control sobre los daños colaterales que podrían provocar sus llamas, así que deben tener mucho más cuidado al usar sus poderes de fuego, los cuales si bien son bastante poderosos, también pueden llegar a ser neutralizados fácilmente por cosas como extintores o el agua generada por los Orishan, además de que resultan totalmente inútiles contra especies que pueden resistir a absorber el fuego, como por ejemplo las calabazas mágicas de Nortransil y probablemente también los pironitas e incluso los Crabdowser. Además de que su calor corporal puede dificultarles el pelear contra oponentes que se sienten atraídos por el calor, como por ejemplo los reptiles. Y su fuerte aroma pantanoso podría dificultarles esconderse de cualquier persona u cosa que sea capaz de rastrearlos mediante el olfato. Otra cosa a mencionar es que si bien su cloroquinesis es bastante buena, son incapaces de controlar malas hierbas o plantas sensibles como las calabazas de Nortransil o los clones planta que vimos en Supremacía Alienígena. Aunque siendo justos hay que decir que esta debilidad desaparece parcialmente una vez que florecen. Y digo parcialmente porque mantengo lo que dije antes de que no creo que puedan controlar un Florauna aún con las mejoras en esta habilidad. Sin mencionar que las enredaderas que crean pueden ser fácilmente destruidas por cosas como el ácido y, al igual que el 90% de las especies de esta franquicia, son débiles a la electricidad. Ahora es momento de hablar sobre la tecnología que maneja esta especie. O al menos eso diría si supiéramos algo, porque la verdad no tenemos nada. Ni siquiera la típica frase de son más avanzados que la humanidad porque han logrado el viaje espacial. No obstante, podemos especular que como mínimo sí lo son, ya que tenemos a Swamps, personaje que estaba en la Tierra cuando Albedo estaba reclutando gente para su show de teatro sobre Ben 10 usando un transmisor subespacio.
Esto implica que, además de contar con algún método para salir de Metanos y haber llegado hasta la Tierra, o para haber abandonado su planeta en primer lugar, Swamps también debería poseer su propio transmisor o receptor subespacial para así poder enterarse de las audiciones organizadas por Albedo y así poder contactarlo. Y considerando que según Kevin, los humanos aún no poseen ese tipo de tecnología, esto colocaría a los Metanosians al menos un paso por delante de la humanidad en ese aspecto. Pero pues la verdad eso es todo. A lo mucho podríamos agregar que hacen buenos vehículos de go-karts, si es que quieren considerar que Fuego Pantanoso es un personaje jugable en Galactic Racing, pero pues ya, no hay nada más que mencionar realmente. Pero bueno, con eso doy por terminado este video, y quisiera que me dijeran su opinión acerca de los metanosianos y de este video hablando sobre ellos. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Y si tienes algún dato adicional sobre estas plantas pantanosas espaciales, no dudes en compartirlo también. Además podrías aprovechar para decirme cuál te gustaría que fuera la próxima raza que analice, investigue, informe o yo que sé cuál sea el término correcto. Ahora te recuerdo darle like al video si te ha gustado y te invito a suscribirte a mi canal si quieres ver más de este tipo de contenido. Además, si deseas hablar más de cerca con mi comunidad o conmigo, puedes unirte al servidor de Discord cuyo link encontrarás acá abajo en la descripción. Ahora quiero mandar saludos muy especiales para Solo Famination, para H. Pubon, para Blue Snow 001, para Emanuel José Orgaz 9282, para el buen Cayo Torías de Juegos Berlamino, y para el velocista maestro, quienes han decidido apoyarme al unirse a los miembros de este canal, lo que les da algunos beneficios como el ser saludados al final de cada video, a los cuales por cierto tienen acceso un par de días antes que todo el resto, además de que pueden elegir cuál será el siguiente video que haga. A menos que la escritura de ese guión se me complique más de lo esperado y tenga que cambiar la temática como justamente pasó hoy, perdón. Y si tú también quieres apoyarme y gozar de estos beneficios, no dudes en unirte. Su apoyo me permite seguir creando este tipo de contenido que posteriormente comparto con ustedes, además de que realmente se los agradecería. Y bueno, eso es todo por ahora, y nos estaremos viendo la siguiente semana en el próximo video. Te habla nuestra Cartenizón, y ahora me despido recordándote que seas una buena persona, y ojalá que tengas una excelente semana. Y ahora sin nada más que decir, ¡hasta la vista!